Sí, efectivamente, y es de conocimiento público que frente a la situación delincuencial que vive Esmeraldas, que por no decir menos se desangra a diario, ¿no? Frente a la inadmisión por parte de las autoridades locales y nacionales de cumplir su rol constitucional, de garantizar los derechos constitucionales, los derechos humanos de las personas, eh, y ante el riesgo y peligro que existe en el retorno a clases presenciales, tanto para los estudiantes como los padres de familia, se ha presentado unas medidas cautelares que tienen como finalidad que se suspendan temporalmente las clases presenciales en los establecimientos educativos del Cantón Esmeraldas, que a su vez se continúe mediante la modalidad virtual en el tiempo necesario que determine, en este caso, el Tribunal de Garantías Penales, pero la idea de suspender las clases presenciales es con el propósito de que el Ministerio de Educación, como ente rector en materia de educación, el Ministerio del Interior, la Comandancia de Policía, la Comandancia de la Subzona de Esmeraldas y el GAC municipal de Esmeraldas, en razón del artículo 60, literal Q, del COTAC, que le da competencias a la alcaldesa y al pleno del Consejo Municipal también, elaboren, presenten y ejecuten un plan de seguridad estudiantil que no sea solamente para los estudiantes, sino que también sea para los padres de familia que están en los exteriores de los establecimientos educativos y obviamente para el personal docente. Han habido casos puntuales de situaciones que obviamente ponen en riesgo el derecho humano, que en este caso es el derecho a la vida, ¿me explico? Entonces, frente a esa situación y a la inadmisión de las autoridades locales, se ha presentado esta medida cautelar que tiene como propósito justamente esto, es decir, que mediante sentencia se disponga a estas autoridades crear un plan que permita dar las garantías mínimas, necesarias, básicas, elementales al estudiantado y a las personas que he indicado, pues, ¿no? ¿Hay un sustento legal para que usted pueda presentar estas medidas cautelares? Indudablemente, por supuesto, el artículo 87 de la Constitución, en concordancia con el artículo 9, literal A, artículo 6, artículo 9, literal A, artículo 29, 32 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, la sentencia 170 de la Corte Constitucional, faculta a cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho que puede vulnerar derechos constitucionales a presentar estas medidas cautelares. Frente a ese hecho, todos los ciudadanos estamos en la facultad de poder presentar o solicitar medidas constitucionales que justamente en este caso las medidas cautelares tienen una particularidad a diferencia de, en este caso, la acción de protección. La acción de protección casi siempre se presenta cuando usted le han vulnerado su derecho. Las medidas cautelares, la intención de las medidas cautelares tiene como finalidad evitar la vulneración del derecho. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se anticipa. Se anticipa, exacto. Esa es la diferencia puntual entre la medida cautelar y la acción de protección. La acción de protección casi siempre es cuando usted le han vulnerado su derecho, entonces se presenta una acción para que le restituyan. Por ejemplo, la medida cautelar tiene como finalidad evitar que se presente o que se cometa el hecho fáctico como tal. Entonces, ¿cuál es el caso puntual? ¿Qué queremos evitar? Justamente que mañana de pronto, por un asalto, un robo de un celular, de una mochila, un estudiante, no se arrebate la vida de ese estudiante, me explico. ¿Cuál es el riesgo? Porque estas medidas cautelares tienen situaciones particulares. ¿Cuál es el riesgo que en este caso se estaría, digamos que teniendo en consideración? Que se acabe con la vida del padre de familia o con el estudiante por un robo de un... Y también el docente, corre peligro. Por supuesto, claro que sí, y el docente. Entonces, no es necesario esperar que suceda algo.
Esa medida lo que pretende justamente es evitar. Y como no hay ninguna autoridad, como no hay ningún plan, no se ha escuchado. Ustedes los periodistas que están a diario y que conocen más que nosotros porque están en contacto con las autoridades por diferentes situaciones, creo que no han escuchado por parte de una autoridad o de las autoridades que digan, ¿sabe qué? Aquí tenemos un plan. Bueno, yo lo pedí. ¿Le Yo lo dieron? pedí. ¿Le dieron? Me dijeron que lo tenían. Y lo pedí también en educación fiscomisional y ni siquiera me dieron la entrevista. Ya, ok. Entonces, frente a esa, justamente frente a esas negativas de las autoridades, es que entonces me he visto y nos hemos visto en la obligación de acudir al órgano jurisdiccional para que en el marco de estas competencias que tiene los jueces y las jueces constitucionales de derecho, emitan. Le hemos presentado en la acción, en las medidas, que es esta que está aquí, que tiene como número 2022-00054-00054, que ha caído en el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas. El juez ponente es el doctor Bedoya. Entonces, se le ha juntado documentos, reportes, denuncias de situaciones que obviamente atentan contra estos derechos. ¿Cuál es el derecho que se protege en este caso, en este tipo de medidas cautelares? Es el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad de la vida, me explico, el derecho justamente a no ser víctimas de este tipo de situaciones que terminen con la muerte de una persona. Como estas medidas son de rango constitucional, hay que justamente justificarlas con un acto presumible de violencia que termine con un derecho constitucional. En este caso, ¿cuál es el derecho constitucional que estaría en riesgo por no haber un plan de contingencia, un plan de seguridad? Es el derecho a la vida. Entonces, frente a ese hecho, se han presentado estas medidas. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que se debe de actuar con inmediatez. A mí me genera un poco de preocupación porque ahora de que estuve revisando cómo va el proceso, en la razón que se sentó el día de ayer, se establece que es una acción de protección. Y aquí realmente no sé si los miembros del tribunal tienen la posibilidad de escuchar esto, aunque no creo por su trabajo, pero no es una acción de protección, es una medida cautelar. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Primero, porque en las medidas cautelares no es obligatoria audiencia. No es obligatoria audiencia. Segundo, en las medidas cautelares, a esta hora, desde que se presentó, haciendo uso del artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ya debió haber habido un pronunciamiento. ¿Qué tiempo tiene para pronunciarse? Allá iba. Mire, aquí dice el artículo, esta es la ley. Dice el artículo 29, inmediatez. Las medidas cautelares deberán ser ordenadas de manera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que recibió la petición. Eso está en la norma, no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Entonces, ojalá o se espera de que no haya una confusión en el direccionamiento de esta medida, porque no es una acción de protección. En una acción de protección sí hay ciertos procedimientos. Estas medidas cautelares son urgentes frente a un hecho que se ha presentado, que obviamente es eminente, hay riesgos, y con el objetivo de evitar que mañana ese riesgo, que es amenaza o peligro, se convierta en un hecho fáctico, es decir, con la muerte, la violencia de sus derechos constitucionales. Entonces, nosotros, el día de hoy llevo justamente un documento al tribunal, porque también estamos pidiendo que se lo incluya como parte accionada al COE cantonal. El artículo 24 de la ley, en este caso, se me escapa el nombre, pero hace referencia, no, del reglamento, perdón, del reglamento. Hace referencia de que los COEs cantonales justamente son las instancias pertinentes para también establecer acciones cuando haya situaciones de riesgo, de peligro. Y cuando hablamos de riesgo, no solamente estamos hablando, obviamente, de riesgo o de catástrofes naturales, sino también de un riesgo que se desprende de hechos sociales. Ya, aparte de la ley, de lo que señala ahí la ley y todo, usted ya ha hecho una investigación. Aquí nos comentaba un estudiante con un cuchillo, nos decía un estudiante que se identifica con un grupo armado, otro estudiante que se identifica también con hechos delictivos, o asaltan una buseta y están incluidos establecimientos fiscales y fiscomisionales. Sí, el riesgo es para todos, realmente. Yo tengo un familiar
en la unidad educativa fiscomisional María Auxiliadora, en el primero de mecanizado. Y según lo que comentan él y otras personas, es que el día viernes un estudiante sacó un cuchillo dentro del aula, dicho por algunas personas y algunos padres de familia. En otro establecimiento educativo también, dicho por otros padres de familias a raíz de todo esto que se está haciendo, que un estudiante manifestó que pertenece a una de estas bandas que por obvias razones no lo voy a indicar en este espacio. Entonces, el problema no es solamente, o no creo que está, o los riesgos no creo que están solamente en los establecimientos fiscales. Indudablemente, la situación de violencia se puede generalizar. El peligro para todos. El peligro para todos. Ahora, en su momento se dijo de que iban a poner o que iban a colocar policías fuera de los establecimientos educativos para que medianamente haya la seguridad. Usted pasa no hay policía. No hay, en absoluto no hay nada. El 5 de agosto, vecino, no hay policía. No, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El padre de familia, la madre de familia sale 6:30 de la mañana, 6:45 de la mañana si es que la escuela queda cerca. Va caminando y lleva a su hija o a su hijo al plantel. De retorno o en la salida, cuando ya casi no hay movimiento porque la gente se ha trasladado a sus diferentes espacios, lugares de trabajo, etcétera, es un espacio o unos minutos de riesgo también. Unos minutos de riesgo porque las calles quedan casi vacías ya de retorno. Algunos padres de familia en la espera afuera han sido también asaltados en algunos establecimientos. El día viernes de la semana pasada, solo que no recuerdo el nombre del establecimiento educativo fiscal, quisieron raptarse a una estudiante de este establecimiento y eso lo conoce un compañero servidor público en este caso que trabaja en la función judicial, aquí en Esmeraldas, que podríamos de pronto corroborar aquello mucho más de lo que yo estoy diciendo. Entonces, podemos poner muchos más casos. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos entonces por parte de las autoridades? ¿Cuál es la respuesta que hay por parte de la Policía Nacional? En derecho no podemos dejarnos llevar por comentarios, pero sí, a veces los refranes son importantes cuando dicen que cuando se dice que piedras, el refrán no recuerdo exactamente. Cuando el río suena para que piedras trae. Ok, perfecto. Algunos compañeros que están inmersos en esta cuestión de la lucha por la reconstrucción de sus casas han tenido espacios de comunicación con autoridades, entre ellos la gobernadora. Y no ella, él me indicaba justamente de que en estos espacios de diálogos manifestaron que los medios de comunicación entre policía les falta batería, que hay como 20 camionetas de la policía. Tienen que hacer vaca para comprar la gasolina. Exacto, que hay como 20 camionetas que no han sido reparadas, que faltan motos. Entonces, con todo el respeto, discúlpeme, pero de excusas vivimos todos. El artículo 11 de la Constitución dice que el deber, el más alto deber, la responsabilidad más alta del Estado es garantizar los derechos constitucionales. Y es eso lo que no está haciendo. Exacto. Si no nos entrega los recursos. Exacto. No lo está haciendo. Ahora, además, una cosa, y vamos hilando, yo no hablo de cuestiones políticas porque no soy político, no me interesa, pero si vamos a decir de que no hay recursos, vamos un poquito vamos a hacernos por este lado. ¿Y los excedentes petroleros? Discúlpeme. Entonces, ¿qué se hace con la plata que salió de más por la venta del petróleo que está bueno, en este caso hay que sacar los recursos de donde sea? Se puede declarar en estado de emergencia, pero con recursos. Pero no el estado de emergencia que tenemos. Eso no sirve para nada. Yo no sé quién se le ocurrió declarar un estado de excepción en una parroquia del Cantón Esmeraldas, cuando la situación está generalizada. Entonces, lo que se espera realmente es que el órgano competente, que en este caso ha caído en el Tribunal de Garantías Penales con sede en Esmeraldas, también yo creo que, y con todo el respeto, también yo creo que han de tener familiares, nietos. ¿Y qué pasa si mañana esto es negado? A ver, ¿va a insistir o qué ocurre? Vamos a utilizar otros mecanismos también, para poder establecer las acciones necesarias que permitan en algo. Mire, hay una parte de la sociedad, y esto es normal, es así. Hay una parte de la sociedad que dice, por ejemplo, no, es que las autoridades, sí, pero ¿qué hacemos nosotros? Como ciudadanos, como padres de familia, como hermanos, como familia. Hay una parte de la sociedad, porque en esta medida se está planteando que se vuelva la brutalidad puntual, es decir, 15 días, 20 días, un mes, hasta que haya el plan. Hay unos padres de familias que han comentado, y es normal, que dicen, no, es que la virtualidad, las clases virtuales no se enseñan. Sí, es verdad, nadie quiere volver. Las clases virtuales no enseñan, no se aprende. Pero es que antes
de querer estudiar está primero el derecho a la vida. ¿De qué vale de que los padres de familias que tal vez no estén de acuerdo porque no quieren volver a las clases presenciales, a las clases virtuales, pero y mañana ese hijo de que sí está asistiendo a las clases presenciales y Dios no quiere le pasa algo, o a ese padre de familia? Entonces, sí, queremos que vayan las clases presenciales, pero con la seguridad es necesaria, pues, mi estimado periodista. Con garantías. Pues, con garantías, pues, en el marco de las obligaciones que tiene el gobierno nacional, que tienen las autoridades locales. Aquí, con todo respeto, le he escuchado yo a la alcaldesa Esmeralda, no tengo nada en contra de ella, pero le he escuchado a la alcaldesa Esmeralda que dice, es que yo no tengo competencia. Discúlpeme, artículo 60, literal Q, del COTAC. Le dan competencias a la alcaldesa, en este caso alcaldesa, porque es ella quien está como alcaldesa, pues no, le da competencias a la alcaldesa y dice el artículo 60, coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Le corresponde organizar todo el proceso. Por supuesto. Atribuciones de seguridad. Sí, atribuciones del Consejo Municipal, literal BB, instituir el Sistema Cantonal de Protección Integral para los grupos de atención prioritaria. También tenemos en el artículo 54. Es decir, si queremos excusarnos, está bien, pero entonces vamos a la norma, y esto está en la norma, está en el COTAC, vamos a la norma y asumamos nuestra responsabilidad, porque el tema de la seguridad territorialmente también le corresponde al GAC municipal. No es solamente competencia del gobierno nacional. El gobierno nacional sí, es el ente rector, pero también tienen competencia los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo al artículo 54, 57 y 60 del COTAC. Bueno, y también compromete a los padres de familia, ¿no? Los padres de familia también deben de contribuir en eso. Mire, yo ayer conversaba con una madre de familia y le decía, bueno, el hijo tiene el pelo demasiado largo, pasa del hombro y todo, y eso no son normas. Y le decía, bueno, ella lo justifica porque juega fútbol. O sea, desde ahí se nota que no hay colaboración para poner disciplina, ni siquiera en la casa, peor en un establecimiento educativo. Entonces, esto involucra a todos, abogados. Por supuesto. Mire, yo, y aquí no tiene nada que ver con derecho, es una lógica social solamente. Yo creo que el padre de familia tiene la gran responsabilidad de muchas de las cosas que suceden hoy en día. Hay padres de familias totalmente alcahuetes, soquetes, que permisibles o permisivos, que permiten que sus hijos e hijas bailen sobre su cabeza. Discúlpeme, mi madre a mí me sacaba sangre de las piernas. No, simplemente mi padre decía, eso es, y eso se cumple. Por suerte ustedes solamente le decían eso. Conmigo no, era... es que ya sabía lo que venía. Por favor. Con nosotros era palabra y golpe y castigo, me explico. Claro, ¿no? Ya sabíamos lo que veníamos. Por eso solamente miraba porque ya sabía lo que venía el resto. Sí, mi madre es una mujer soltera, profesora, docente, que casi aquí muchas personas la conocen, en Esmeraldas, con 9 hijos, 6 hombres y 3 mujeres. Ni uno se le torció, todos son profesionales, etcétera. Entonces, hay una corresponsabilidad por parte indudablemente y muy grande. Mejor dicho, es la primera responsabilidad que se tiene dentro del núcleo familiar, que los padres hagan responsables de sus hijos y de sus hijas. Vemos padres de familias totalmente alcahuetes que hijos de 5, 6, 7, 8 años ya los mandan. Discúlpenme. Ya llegan con tatuajes. Por favor. Llegan tarde, con celulares nuevos. O sea, eso es contribuir también, pues. Y Exacto. No preguntarlo. Exacto. No preguntar. Entonces... Por supuesto. Entonces, hay una corresponsabilidad. La responsabilidad es compartida entre el Estado, las autoridades y la sociedad en general, padres de familia. Pero no quiere decir, y aquí hay que puntualizar, no quiere decir de que si el padre de familia hace o deja de hacer, cumple o deja de cumplir con su responsabilidad, lo mismo tiene que hacer el Estado. Discúlpeme. No, ahí tiene que cumplir. El Estado tiene que cumplir. Que el padre de familia cumpla o no cumpla, el mismo Estado tiene los mecanismos, por ejemplo, a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, tiene los mecanismos para poder hacer también cumplir o sancionar a esos padres irresponsables. Entonces, no es por el hecho de que el padre o la madre o la sociedad no cumple, el Estado no cumple. Listo, que no cumplan ellos, que no cumpla el padre o la madre irresponsable, el alcahuete, pero el Estado constitucionalmente está llamado a responder frente a ese hecho. Que de ahí vea cómo el padre, la madre, cómo establece mecanismos, políticas públicas, etcétera, para que el padre también asuma su responsabilidad, eso es diferente. Pero el Estado, como ente jurídico y responsable de la seguridad, el Ministerio del Interior, la Comandancia, el Ministerio de Educación, como ente responsable de la educación, son quienes también tienen que garantizar condiciones básicas
establecidas en la Constitución, artículo 66 de la Constitución, que justamente 66 de la Constitución que permite y que establece este tipo de situaciones. Entonces, frente a ese hecho, lo que se espera es que el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, apegados también, más allá del derecho, mi estimado periodista, más allá del derecho. Hay cosas que van más allá del derecho. En plano humano. En el plano humano. Vamos al plano humano. En el plano humano realmente. Es decir, no se está pidiendo nada incoherente, no se está pidiendo nada que va a lesionar derechos. Más bien lo que se está pidiendo es justamente de que mediante una sentencia se disponga cosas coherentes. A ver, listo, llámenlo si es que quieren, llamen a las autoridades y díganle, a ver, listo, aquí hay una demanda que están diciendo que ustedes, como responsables del Estado, no están cumpliendo. Demuéstrenme que sí y listo. Y yo dejo sin efecto lo que está pidiendo el abogado Basurto. Ok, perfecto. Demuestren que ustedes están cumpliendo. Legalmente. Hay que sustentarlo. Demuestren que ustedes están garantizando la seguridad de los estudiantes, de los padres de familia, afuera y dentro del colegio. Que a simple vista no se nota. No se nota. Exacto. Abogado. Exacto. Muchas gracias. Muy provechoso.